Hace unas semanas hablé sobre el Block Clock Mini, un reloj que te muestra un montón de información como el precio del Bitcoin, entre otras criptomonedas, cuándo será el próximo halving, etc. Y también te permite comprobar el estado de tus Open Dimes. Pero ¿qué ocurre si quieres enviar información personalizada a este reloj? Información que no esté disponible entre los valores predeterminados que ofrece. Pues en este video te lo explico. En la página web del Block Clock Mini podemos encontrar documentación sobre la API, o Application Programming Interface, lo cual a muy grandes rasgos son un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para que las aplicaciones y programas se comuniquen entre sí. Realmente la documentación es bastante extensa y completa, con la cual podrías enviar desde un texto o un número fijo, hasta información específica desde una página web o un servidor, según entiendo. Pero les voy a ser completamente sincero, aún me queda mucho por leer y probar sobre las API de este reloj. Sin embargo, voy a hacer la prueba enviando un texto fijo. Así que copio este ejemplo que nos ponen aquí, lo pego en una nueva pestaña del navegador, copio la dirección del reloj, cambio el texto de ejemplo por Jesus, le doy a Enter y como pueden ver el reloj nos muestra el texto que acabamos de enviar. Vamos a enviar Money. Y fíjense que nos dio un error. Y esto es debido a que los displays de tinta electrónica tienen una limitación en cuanto a la frecuencia con la que podemos refrescar la información en dichos displays. Así que simplemente esperamos el tiempo indicado y enviamos nuevamente el texto. En caso de que solo queramos enviar información personalizada a nuestro reloj, debemos cambiar el update rate en la pestaña Display a manual y controlar el update rate con los comandos que le enviaremos al reloj. Pero como comenté anteriormente, aún me queda mucho por investigar. Sin embargo, me interesaba hacer un video comentando que es posible hacer esto. Y algo que también considero muy importante es actualizar el reloj periódicamente, ya que simplemente van solucionando posibles errores y optimizando su funcionamiento. Para actualizar el Block Clock Mini debemos entrar a la pestaña de Firmware. Como pueden ver, actualmente el reloj tiene la versión de firmware 1.0.7. Para obtener el nuevo firmware debemos hacer clic aquí donde dice Get Latest y automáticamente veremos el progreso de la actualización, sin necesidad de utilizar una memoria microSD ni nada por el estilo. Pasados 2 minutos aproximadamente, finaliza la actualización y se reinicia el reloj. Si volvemos a la pestaña Firmware, podemos ver que se ha actualizado a la versión de firmware 1.1.1. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.